19:31 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia después de un acalorado debate fuera del aire. Y comentanos ahora con qué continuamos. Continuando un poco con el debate, quiero abrir también el debate en un tema que creo que es necesario poner en relieve, atento a los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Más de una vez se ha dicho que la derecha conservadora ama a Putin. Y acá es bastante raro, porque uno dice, ¿por qué razón la derecha conservadora, naturalmente localista, naturalmente comunitarista, tomando los principios de Russell Kirk y de Roger Scruton, que promueve en primera instancia mantener un orden dentro de la propia nación, amaría a Putin? Insisto, puede ser que un conservador se posicione en favor del mandatario ruso, como puede ser que un conservador se posicionara a favor de la OTAN. Luego darán cada uno la respuesta del por qué sí, por qué no. Pero no existe tal cosa como la derecha conservadora en su esencia es pro-Putin. Porque en realidad la esencia de la derecha conservadora es la no intervención en asuntos extranjeros. Y esto lo tomo de Russell Kirk sobre los 10 principios conservadores que esboza en su capítulo número 2. Una obra que recomiendo leer porque es básicamente el principal decálogo que tiene el pensamiento conservador. De hecho, es allí donde hay una ruptura entre el pensamiento conservador, esencialmente tomado de Roger Scruton, y los neocons, que tienen nombre y apellido, como puede ser George W. Bush, principales promotores del internacionalismo. Los neocons, por definición, están en las antípodas del pensamiento conservador, más con esta noción de llevar más y mejor democracia a punta de pistola al mundo. Pero bueno, ahora surge que los derechistas se acercan a Putin y esto ha generado una suerte de mito en los medios de comunicación hegemónicos. Y yo quiero hablar un poco respecto a los medios de comunicación hegemónicos. ¿Qué tiene en Rusia, qué tiene Putin, que obliga a todos los medios en forma generalizada a mentir, inventar cosas, soltar declaraciones que no tienen ningún asidero? La última ficción ahora es que resulta que los conservadores tienen una afinidad cegada por Putin. Si alguien realmente cree en las mentiras del progresismo internacional, yo sinceramente no tenía ningún problema en entenderlos, si considero que su fuente de información es C5N, CNN. Yo lo entendería. Washington Post, New York Times. Es más, el New York Times había publicado el domingo un titular que decía cómo la derecha estadounidense dejó de preocuparse y aprendió a amar a Putin. Un titular bastante raro. Lo escribía Emily Tankin. Según el artículo, la derecha política estadounidense en los últimos años se ha desplazado hacia el elogio adulador a los autócratas. Considera a Putin un autócrata y dice, bueno, la derecha está elogiando y adulando a este dictador, según el New York Times. Y ahora se ven que los regímenes autoritarios como el de Rusia son símbolos del conservadurismo americano, un espejo de la cosmovisión derechista de América. Según el New York Times, parece que los que somos conservadores queremos que nuestra sociedad, por ejemplo, Córdoba, Argentina, deje de tener su tradición católica, deje de tener su estilo de vida basado en la comunidad, deje de poseer su idiosincrasia, de defender el sistema político que defiende, porque ahora queremos estar bajo un sistema soviético con una arquitectura brutalista, transitando de repente los fríos inviernos de Siberia. Medio raro. El soviético no tiene nada, parece Rusia, muy poco tiene. Pero es lo que sostienen los medios occidentales, todos. Es más, ¿en qué se fundamenta para este mito? De que nosotros, o particularmente yo, la derecha conservadora, vemos en Putin un espejo de cómo queremos vivir. Se fundamentan en que el expresidente Donald Trump se refirió a Putin como inteligente y experto. Es más, toman también, sacado de contexto, que el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, J.D. Vance, comentó en una entrevista en un podcast reciente
y dijo lo siguiente: no servimos en el cuerpo de marines para ir a la lucha contra Vladimir Putin porque él no creía en los derechos de las personas transgénero dentro del ejército. Una cuestión bastante obvia para que lo puedan entender. Lo que está diciendo a grandes rasgos este candidato es: no hay forma de que mientras el ejército americano está preocupado por las políticas transgénero, la carrera armamentística y la industria a base de carbón que tenía Rusia se seguía creciendo. No hay forma de que puedan competir en un conflicto real. Entonces, supongo que otros pueden llegar a decir que esto constituye una suerte de elogio adulador, según lo postula el New York Times, pero no obstante, es curioso porque calificó los comentarios como una forma más en la que la derecha política está armando las guerras culturales para dividir aún más a los estadounidenses. Es más, parece que los conservadores ahora queremos dividir una nación, cuando siempre se ha sostenido que el pensamiento conservador tiene un proyecto de nación y de unidad nacional sobre todo. Su derecha política parece ser que es una suerte de muñeco de paja, la famosa falacia del espantapájaros, podemos llegar a decir. El argumento podría ser un poco más fuerte si se hubieran incluido más ejemplos de elogios a Putin, como la vez, por ejemplo, en la que Trump lo llamó, por ejemplo, maestro táctico. Pero ¿qué sucede? Que en realidad no fue Trump el que lo llamó maestro táctico. ¿Quién fue que lo llamó como un maestro táctico? El propio New York Times, describiendo a Putin en su inteligencia militar. Esto cuando lo hizo en octubre del 2020, cada uno puede chequear los datos por sí mismo. Esto es lo interesante de los archivos. El presidente Biden, a quien el Times lo ha elogiado expresamente por abordar el conflicto, y cito, con dureza, paciencia, resolución, dignidad. Yo me pregunto qué realidad estarán viendo esta gente al momento de escribir las notas. O capaz que están drogados. Caracterizó a Putin el año pasado como un brillante, duro y adversario digno. Es decir, el propio Biden, que ahora el New York Times está arrodillado, generando sus típicas felaciones al poder, el propio Biden sostenía que Putin era un hombre brillante, duro y un adversario digno. Ah, y eso no es adularlo. Si lo hace Trump, somos todos la derecha conservadoras pro dictadura rusa. Ahora, cuando lo hacen los progresistas, no, a ellos se les perdona. La gente no piensa antes de opinar. La gente no tiene un mínimo de dignidad, de decoro, de decir, antes de exponer públicamente que estoy opinando un tema que ignoro. Por eso yo tampoco me quería despedir tanto sobre el tema de Ucrania. Si yo ignoro por completo, además, están mis compañeros de trabajo, que además de compañeros son socios y son amigos de la vida, que vieron que dije yo. Yo sé que este conflicto, si lo quisiera analizar, tendría que empezar a hablar del siglo VIII al X, del siglo VIII-X en adelante. Como yo ignoro, prefiero hablar lo poco que sé que decir, bueno, acá están las consecuencias de la agenda ecologista que han demostrado cómo hay una dependencia energética, algo que lo puedo chequear con documentos. Esta gente opina. La derecha conservadora parece que somos todos pro guerras, cuando justamente el quiebre con los neocons, que son los que han inventado las políticas de guerra para llevar más y mejor democracia al mundo. A Medio Oriente, sobre todo, ¿no? Sobre todo a Medio Oriente, pero hay una memoria selectiva. Sí. ¿Qué sucede? Ahora parece que los derechistas se acercan a Putin y esto ha generado una suerte de un mito muy particular. Pero vemos lo que se dice. Se dijo, por ejemplo, medios hegemónicos, ¿no? Tomando CNN, podríamos pensar Washington Post en parte también. Sí, New York Times, CNN. El presidente Trump era un elemento activo ruso. Una mentira total, esto lo digo porque cuando ganó las elecciones. Sí, la colusión rusa, la famosa. Sí. Que Rusia había ofrecido una recompensa a los soldados estadounidenses en Afganistán y por eso había acuerdos de guerra con Trump. Nunca vimos una prueba. Ah, eso es que iba a decir, un documento, algo, nada. Nunca. Otro dato más. No puedo decir mucho esto, por favor, gente, entiéndame, pero ¿se acuerdan de la computadora portátil de Hunter Biden? La famosa notebook. Bueno, que supuestamente todo esto era un armado de desinformación que habían generado los rusos para desestabilizar el poder demócrata en Occidente. Perdón, lo que sucedió con Hunter Biden está por demás probado. Ahora,
que no esté 5 metros bajo tierra es por la protección paterna. Es el verdadero paternalismo en su máxima expresión. Que lo llevó a Ucrania para el negocio con Burisma, la planta esa. Además, si empezamos a indagar un poco en algunos acuerdos privados, privado entre comillas, no vamos a llevar una sorpresa. Sería más agradable decir que los medios de comunicación en realidad son fácilmente engañados cuando se tratan de historias sobre temas que le exceden, como por ejemplo todo lo que hace en materia geopolítica. Los medios de comunicación no están hechos en esencia para pensar, sino para repetir. Y repiten una historia que desconocen. Desconocen por completo. Y esto no es tomar posición, lo aclaro desde ya porque no me imagino algún comentario que no logra entender que uno lo que está diciendo es: los medios mienten. Y esto no implica tomar posición ni en favor ni en contra de Rusia, es decir, cuidado, porque resulta que hasta hace 3 días atrás te están mintiendo, porque es una pandemia, no le creas a los medios. Te están mintiendo. La OMS te miente. La ONU te miente. Salí de la Matrix. Y ahora, no, bueno, recibimos por Ucrania. Pará. Yo estoy diciendo, ¿puede ser o no legítimo el ataque de Putin? No lo sé. Lo que yo estoy diciendo es, si después de 2 años, donde todo el sistema y el mainstream te estuvieron diciendo que 2 más 2 es 5, ahora de repente vos crees que 2 más 2 es 5 porque te estoy diciendo el mainstream. Lo que hicieron fue cambiar la ecuación. Claro. No, o sea, te hicieron creer X y dijiste, no, después de 2 años, ahora estoy despertando. Ahora sí tomé conciencia, nunca más le creo al sistema. 3 horitos después, vamos a seguirle creyendo al sistema. Gente, por favor, no le estoy El ejemplo sería más bien como durante todo el tiempo te vinieron diciendo 2 más 2 es 5 y ahora te están diciendo que 4 más 4 es 9. Y ahora vos le decís, sí, debe ser 9 porque lo dicen los medios. Los mismos medios que te dijeron 2 más 2 es 5. La gente no reacciona. Entonces, ¿qué diciendo? No se trata de que tengan que ahora en este momento decir, no, bueno, yo pro Ucrania porque me estudié todo el conflicto de Crimea. Y yo pro Rusia porque me estudié todo el conflicto del zarismo. No, lo que estoy diciendo es, piensen, por favor, no anden replicando. ¿Por qué digo esto? Porque mientras Ucrania y Rusia se están enfrentando, los demócratas, los neocons, que tampoco son inocentes, los medios corporativos han pasado por alto, convenientemente, casualidades de la vida, grandes errores desinformativos, propagandas de guerra y noticias completamente falsas que están plagando sitios como Twitter. Es la máxima ponencia. Twitter es la cloaca, donde están apoyando justamente una agenda belicista sin saber qué hay por detrás. Aparecen historias que son impulsadas por medios occidentales a rolete de la actual crisis en Europa del Este. Desconocen siquiera dónde queda Crimea, pero están opinando absolutamente todos, donde se han visto desde publicaciones sobre el fantasma de Kiev, donde se han visto corresponsales citando como fuente verídica lo que era simplemente un gameplay del Arma 3, donde se ha visto que un tanque ruso que aplastó a un civil ucraniano en su automóvil. Videos de hace 5 años que ni siquiera eran rusos, por cierto, diciendo esto es lo que acaba de pasar, miren el sadismo de los militares rusos. Digo, ¿qué les cuesta antes de replicar? Si pensemos, ¿qué es lo mismo que yo digo en mi canal, Sí. Ojo, ¿qué es lo que he dicho yo en mi canal y en mis conferencias? Gente, no tomen absolutamente nada de lo que yo les digo en serio. Pónganlo en duda. Cada vez que yo doy una información de Greta Thunberg, de Bill Gates, de la ideología de género, del feminismo, pónganlo en duda. Chequeen los documentos que yo cito y constátenlo con la realidad. Desmientan también con todo gusto, Con todo gusto vengan y decir, no, te equivocaste en esto. Este documento está errado. Porque uno se toma la modestia de decir, che, esto es así. Por eso digo, no es lo mismo una opinión que un dato. Y acá juegan todos a ser periodistas en Twitter, citando, falta que citen el gameplay del Fallout 4. Que buen juego, por cierto, sí. ¿No? Se viene. Pero gente vayan a empezar a invertir en Voltec, que tengo que empezar a comprar ahora estas habitaciones así bajo la tierra. No, pero es impresionante. Fuerte. Ponían el otro día en los medios unos bombardeos que vos decís, che, pero a ver, se nota a 3 kilómetros que no hay forma de que eso sea real. Se nota que es un videojuego. No, la tiran. Es un periodista que decía. Yo quiero increíble, decía. Yo cierro con esto, digo, para que se entienda. Digo, los mismos políticos y los medios corporativos que justificaron la censura política en nombre de la protección de la democracia. Hay que acordarse, nosotros estuvimos censurados. A mí me han censurado ahora. Un saludo a los pusilánimes de YouTube. Los mismos que decían justificamos la censura para proteger la democracia, de repente no se preocupan por lo que es la información verídica de aquello que están difundiendo. Parece que los fact-checkers, muchos que no han funcionado en este último tramo.
Había muchos fact-checkers con el tema de la pandemia y el patógeno de Wuhan, pero con esto los fact-checkers demostraron lo que son realmente. Durante años, justamente los demócratas no me refiero solo al partido, me refiero quizá al sistema, entre comillas. Y los medios de comunicación estaban así como una suerte de guardianes de la verdad. Bien, a esta gente que son los guardianes de la verdad, que a ellos no los tocaba nadie. Hacían gestos amplios de masculinidad, pidiendo que se censurase al disidente. Por cierto, digo, ¿no? Qué interesante ver a algunos que en nombre de la libertad decían A, B, C, y ahora resulta que están cerca de Pichetto, que en su momento pidió censurar a más de uno. Porque si cómo le van a dar minutos en el aire a este impresentable. Le digo, cuidado, que acá en Argentina no estamos tan lejos de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, de repente, esta gente parece que ha cambiado de bando. La administración de Biden, por cierto, fue una de las primeras en asociarse y darle más poder al poder de las Big Tech. De hecho, la asociación entre Biden y las Big Tech el año pasado pretendían eliminar por completo toda narrativa disidente en torno a la pandemia. Es decir, si uno de repente cuestionaba un poquito la metanarrativa del patógeno de Wuhan 2020, las propias Big Tech, con el visto bueno de Estados Unidos, del Estado, del poder del gobierno, se encargaban de quitar del plano a esa persona que de repente tenía una visión disidente. El presidente Biden incluso llegó a decir que la información errónea en Facebook estaba matando gente. El propio Biden decía que difundir mentiras era matar personas. Difundir mentiras en Facebook equivalía a pegarle un tiro a un ser humano. Esto lo dijo Biden el año pasado en torno al famoso patógeno. El tratamiento que ha tenido toda la élite, porque hay que decirlo como son, la élite, la oligarquía política dominante, por ejemplo, para encubrir los orígenes del COVID, acá parece que no funcionó. Cuando se trata de buscar la veracidad en torno a lo que está pasando en Ucrania en este momento. Que insisto, no es tomar posición ni pro-ruso ni pro-ucrania, sino buscar la verdad. Ya para no entenderme más, simplemente les digo que muy pocas personas actualmente están calificadas para saber realmente qué está sucediendo en la crisis de Ucrania. Muy pocas personas, muy pocas. Por eso nosotros cuando nos tocó opinar, fíjense que ninguno de los tres tomó posición cuando hicimos el informe en nuestro canal de Resistencia, sino que llamamos a un especialista que además de ser docente universitario, ha sido diplomático justamente en la zona del Báltico. Conoce mejor que nadie la situación. No elegimos a cualquiera y tampoco nos pusimos nosotros a pedir un tema que nos excedía. Por lo que hay que tener cierto cuidado, porque digo, cada uno es libre de expresarse, pero sepa que uno cuando se está expresando con imágenes falsas, incluso de videojuegos, está siendo un idiota útil que está participando en una operación de desinformación que ha sido gestada desde Occidente. O sea, tiene que ser consciente de decir, bueno, yo quiero de forma libre y voluntaria ser un idiota útil al servicio de esto. Pero que al menos sepan que lo están haciendo. Están compartiendo información falsa que tiene un beneficiario en particular. Ahora vamos a ver qué va a pasar, por ejemplo, con un simple ejemplo, con el gas líquido a fin de año y Estados Unidos. Un ejemplo nomás. O Alemania, con el gas líquido. O la energía nuclear de Francia. Yo digo, o sea, no se trata de decir ruso malo, ucraniano bueno, ni ucraniano malo, ruso bueno. Sino decir, ¿qué me están diciendo los medios? Resulta que los medios me estaban engañando todo este tiempo y ahora de repente tengo que creer. Yo lo que digo, fomentemos el espíritu escéptico. En todos, incluidos nosotros. Incluidos nosotros, póngannos en duda, no hay ningún problema. Porque lo que estamos diciendo respecto a todas las falsas acusaciones que hicieron, yo las puedo demostrar. Cómo Trump nunca dijo yo soy pro Putin, sino que reconoció una inteligencia militar en un punto específico, igual que lo hizo el propio Biden. Entonces, ¿qué digo? ¿O será que todos Estados Unidos es pro Rusia? ¿O será que en esencia decir esto hizo bien Putin en X no implica decir, bueno, vamos a masacrar civiles, como dicen los medios ahora, porque la derecha conservadora? No se pongan del lado de los progresistas, piensen, que los progresistas que insisten que usted no piense. Nosotros le invitamos a pensar. Nada más y muchísimas gracias por la atención. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/live-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.